Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hacer un diseño de bodas para novia. Este video es en colaboración con mis amigas del grupo Juntas Crecemos, comentando acerca de las bodas y demás. Surgió esta idea de hacer una colaboración en el grupo donde todas hagamos uñitas con la temática boda. Estas podrían contar como un diseño para hacer press on nails. En ese caso, lo que te recomiendo es que prepares el tip como para hacer unas press on nails, ¿sí? Como yo en este video solamente me voy a focalizar en lo que tiene que ver con el diseño, no me voy a poner a prepararlo y demás, solamente le voy a quitar, ven ahí que se ve que los tips vienen con una puntita en la punta y con la lima se lo voy a retirar y ya está. Una vez hecho esto, tendría que pasarle una gasita con alcohol, así que vamos a agarrar la cajita de wipes y vamos a mojar una con alcohol. Un poquito más. Así por lo menos los tips están desengrasados y sin el posible polvillo que le pueda haber dado con el pequeño limadito que apliqué. A ver. Elegí estos tips que son más bien pequeños para uñas cortas porque me pongo en el lugar, ¿no? Y pienso, yo para mi boda voy a querer uñas cortas por una cuestión de comodidad. Además, bueno, ya saben que me encanta hacer uñas largas, pero me cuesta mucho llevarlas porque hago muchas manualidades y demás y no me acostumbro. Así que traté de inspirarme en lo que a mí me gustaría para el diseño de uñas de mi boda. Entonces, más o menos en eso me voy a basar para hacer este diseñito. Como les decía recién, este video es en colaboración con mis amigas del grupo Juntas Crecemos. Todas tenemos un canal de YouTube donde hacemos cositas de uñas, de manicuría. Así que las invito a pasar por el canal de cada una de ellas. Les dejo el enlace acá abajito en la cajita de descripción para que pasen a ver qué diseño de novias nos trajeron ellas. Seguramente vamos a tener de todos los estilos. Como les decía, el mío va a ser tipo casual, pero alguna por ahí haya hecho un diseño más elaborado. Quien les dice, alguna haya puesto algo de 3D, no lo sabemos. Así que bueno, mi idea es combinar blanco normal con este que es como un color tipo champán, sería la palabra. Bien, como no es ni plateado ni dorado, sí es como un champán. Pero le voy a poner base blanca para que resalte un poquito más, porque como el tip es transparente, vieron que si por ahí le pongo uno que es con brillitos, no sé, a veces quizás no cubre bien. Y aparte ya hace varios videos que les vengo diciendo, va hace rato, pero no siempre uso este blanco, que lo quiero terminar de gastar de una buena vez. Ay, porque ya está medio chongui, medio pastosito, con pelucitas, ven ahí. Y me da cosa tirarlo, porque todavía funciona, pero sí, es un laburito ponerme a sacarle pelucita por pelucita. Está bastante arruinado, así que bueno, tengo blancos nuevos, obviamente, pero eso los dejo por si me quiero esmaltar yo o si le hago a alguna amiga o, bueno, las que vieron que les estuve subiendo la clase de capping y esmalte semi, etcétera. Bueno, en esos casos, en gente, ya no uso este por una cuestión de que tardás más en sacarle las pelucitas y las cositas que otra cosa, aparte que está medio pastosito. Si alguien sabe cómo solucionarlo, no sé si tiene solución, porque como ya les digo, le queda muy poquito.
Pero claro, ven, en cada esmaltado que hago tengo que andar corrigiendo. No sé si vieron que estos cositos de soporte son nuevitos. Tengo los otros también. Y conseguí al fin el diamantito este que uno pone. Esto tiene imán ahí y acá. Yo lo pongo acá y tengo más comodidad para esmaltar o para hacer los diseñitos. Ya van a ir viendo en próximos videos seguramente que lo vaya usando, porque bueno, ahora lo estoy estrenando, así que... y les comentaba, lo conseguí súper económico en AliExpress. Tuve que esperar, obviamente, pero bueno, si ustedes también lo quieren comprar por ahí, que obviamente es mucho más barato de lo que lo conseguimos acá, si no tienen apuro en esperar el tema del envío y demás, les dejo el link en la cajita de descripción de los productos que voy a estar usando y demás. Y otra cosita, me llegaron más cositas. Un pincel muy lindo que todavía no lo probé porque les quería consultar si quieren que lo pruebe en vivo, como suelo hacer con las cositas que me llegan. Bueno, así que me pueden dejar acá en los comentarios si les interesa que les muestre en vivo, digamos como un haul de las cositas que me llegaron. Pero bueno, esto era para el haul también, pero tenía unas ganas de estrenarlo que dije, bueno, lo saqué de la cajita, del paquetito, ¿va? Y ya empecé a usarlo. Además, otra cosita que les quería comentar es que hoy a la tarde, hora Argentina, 18 horas Argentina, o sea, a las 6 de la tarde, ya seguramente lo vieron porque figura en el canal como estreno. Al fin terminé de editar, grabar y demás los videos que preparé para el curso de Press on Nails, con, además de cómo se hacen y demás, un enfoque de cómo montar el negocio y etcétera, etcétera. Así que sé que me lo pidieron un montón y que lo están esperando creo que desde el 21 de julio que publiqué el video de si les copaba la idea de que arme este curso. Así que desde ese momento ese video sigue siendo el que lo siguen viendo y viendo y viendo y qué sé yo, y me siguen escribiendo que cuándo está el curso, que cuándo está el curso. Así que ya tenemos fecha, hoy a la tarde voy a estar en vivo porque está puesto como estreno. Voy a estar en vivo en los comentarios, así que si mientras ustedes lo van viendo, son un par de videos, ¿no? Entonces terminamos uno y empezamos con el otro, y terminamos uno, empezamos con el otro. Le voy a poner... podría cambiarle un detallecito y ponerlo que no sé si ponerlo uno continuado del otro o cada 5 minutos, o sea, que termine uno, pasen 5 minutos y que empiece el otro, para no saturarlas, que tengan así un espacio. Y pero bueno, me pueden dejar en los comentarios qué les parece. Y nada, como este video va a estar subido un rato bastante antes, voy a tener tiempo de hacer esa pequeña modificación, pero a las 18 horas Argentina van a tener ya disponible el curso. Y como les decía, uno atrás de otro voy a estar en vivo, va a haber un chat en vivo por si quieren hacer consultas en el momento de algún tema en particular o lo que sea. Voy a estar ahí para poder responderles a todas, así que resérvense hoy a las 6 de la tarde, hora Argentina. Si estás en otro país, sé que me ven de otros países y que me siguen de otros países por las estadísticas y por los comentarios que me dejan. Déjame en los comentarios de qué país me estás viendo y hace la cuenta del horario para ver a las 6 de la tarde en Argentina, o sea, a las 18 horas en Argentina, qué hora es en tu país. Así no te haces lío de las horas y no te lo perdés. Pero bueno, vamos a seguir con este diseñito. Y voy a empezar a aplicar este tono que les decía en... A ver, piensa. En estos dos. El índice y el del medio.
En el anular le voy a hacer algo seguro, ya saben que me gusta. Bueno, a muchas nos gusta. ¿Ven qué precioso es este color? Pero eso les decía, se aprecia mucho más cuando tenemos el blanco de base. Ahora yo le voy a dar a esto 2 capitas y van a ver qué precioso queda. La verdad que este tono, así para un diseño de boda, me encanta. Me parece que queda súper bonito. Lo voy a llevar a curar a lámpara unos 30 segunditos. Y mientras sigo esmaltando así acelero un poquito esto. Si no, se va a hacer un video eterno. Y la verdad amo este tono, queda precioso, súper elegante. Ahí lo metí en la cabina y le voy a poner 30 más porque así agarra bien el otro. Entonces, lo dejo seleccionado, digamos, para los del medio. Le voy a dar otra capita de blanco a el dedo pulgar. Bueno, a la uña del dedo pulgar. Ven, lo tengo que dar vuelta. Y ya salió con cosas. Este color me tiene... Ay. ¿Ven? Ahí me arruina todo. Me deja todo marcado. Y acá con vamos a... a ver si lo puedo sacar. Ay, me cansó este color. Vamos a hacer algo más sencillo. Le voy a retirar con la misma wipe que usé para sacarle el polvito. Ya fue. Y alcohol, pero del otro lado, no hagan esto en sus casas. Ahí está. Vamos a dejarlo descansar un poquito, que se evapore el alcohol. Lo vamos a guardar y voy a cambiar ese por que es un blanco perlado precioso. Mi idea era hacer las que eran solo blancas en mate, pero bueno, va a brillar por todos lados esto, cambié de opinión. Vamos a darle la segunda mano, era ¿no? Sí. Segunda mano a Qué belleza este color. Cabina y el otro. Así ya, estos dos. Yo creo que con estas 2 capitas, más la que tiene de blanco abajo, va perfecto. O sea, podría ponerle una tercera, pero la verdad es que no sé si se va a notar mucha diferencia. Así que por el momento lo voy a correr. Y bueno, yo creo que ya está de lo que le saqué. Y vamos a ver qué tal. Ven qué bonito que es blanco perlado, es precioso. Lo que no me gusta tanto de este color en particular, que no sé, pues yo tengo varios esmaltes de esta marca, ya lo habrán visto, que la verdad me gusta mucho cómo se maneja y se trabaja y demás, pero en particular siento, o sea, es precioso, ¿no? Pero cuando lo uso siento que queda muy marcado el esmalte, o sea, la pincelada. Y eso que intento siempre cuando estoy esmaltando, digamos, no barrer el producto, sino más bien acompañarlo. Pero ven que igual siempre me queda como una marquita. Entonces, eso está para tener en cuenta. Ahora, algo que me falta acá en la mesa. Bueno, tengo fiaca de pararme a buscar el top coat de semipermanente, así que le voy a poner top coat regular a estas 2 que ya están y las voy a dejar ahí descansar los 5 minutitos que requiere aprox que se seque este esmalte, porque como saben estas uñitas son para el video de práctica, etcétera, y siempre les digo eso, que un truquito muy bueno
para no gastar top coat cuando estamos practicando o haciendo muestrarios y demás, es usar un top coat regular como este o el que tengas, que sea que tenga un lindo brillo, o puedes ponerle 2 capitas, que obviamente, bueno, este no por ahí, pero puedes usar cualquiera y obviamente es mucho más económico que un top coat para semipermanente. Entonces te súper recomiendo que para muestrarios, prácticas y demás uses alguno de esos. En fin, acá vamos a darle la segunda manito de este color. Recuerden que debajo ya tenía una de blanco común, digamos blanco normal, y ahí va. Lo voy a llevar a cabina un minutito más. Y ahora este también le voy a poner este color. Así queda combinadito. Porque ya les digo, yo quería hacerlos blanco mate, la del pulgar y la del meñique, pero me enojé con mi esmalte blanco. Así que acá, en la cabina, un minutito. Y me queda este, que como les decía, le quiero hacer algo, porque tengo ganas de que quede súper hermoso. Pienso que lo que le quedaría bueno a este es quizás con un esmalte. A ver, ya tiene la base blanca. A ver. Ya sé. A ver si llego. Miren lo que se me acaba de ocurrir. Estos son los Top Coat Aurora de esta marca que se llama Fenjamei. Que miren lo que son. Son preciosos. Y tengo dos. A ver cuál queda mejor. A ver, este me parece. No, este tiene rosadito. Bueno, pero no, el otro. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que esto es un diseño de bodas, ¿no? Y vieron que para las novias es lo más complicado. Vieron que todas tienen que que llevar algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Y siempre se recontra complica. ¿Cómo metes con todo el vestido blanco, los zapatos blancos o quizás dorados o plateados? O ¿cómo metes algo azul? Todas se vuelven locas. Entonces vamos a meterle un detallecito azul a las uñitas. A ver cómo queda. A ver, acá voy a usar este pincelito para gel. Voy a poner en mi bello nuevo diamantito. Y vamos a agarrar un poquito de este gel precioso. Miren lo que es. Es muy lindo, muy lindo. Y si lo pusiera en base negra se ve así. ¿Ven? Pero como va a ser en base blanca, va a quedar muy sutil, muy bonito. Me encanta la idea. A ver, vamos a empezar a aplicarlo. Ahí van viendo, es como holográfico. ¿Ven? Y esto se aplica así súper fácil. Pueden aplicarlo haciendo movimientos circulares como si fuera gel de construcción. Pero finaliza... ¡Ay, manché mi tapetito! Pero finaliza como un top coat glossy, o sea, brilloso. Así que súper sencillo curarlo en cabina un minutito. Y si no, bueno, la otra opción es que hagan capitas finitas y por ahí le hagan 2-3 capitas para lograr la misma consistencia. Pero yo ya lo he probado haciendo esto
de tipo como si fuera gel de construcción y poner quizás una capita más gruesita y ya de un toque ver el resultado, que es, miren, es bellísimo, se llega a ver ahí, a ver si acerco un poco la luz, es precioso. Así que bueno, lo voy a llevar a cabina y sí, lo voy a dejar un minutito. A ver, vamos a limpiar esto que hice acá, porque no quiero que se me arruine este tapetito que es nuevo. Y un poquito de alcohol limpia todo, así que ya está. Ahora sí. Tengo que sacar los blancos que había dejado, blancos perladitos también. El meñiquecito y el pulgar. Y ahora pienso, habiendo puesto ese, pero no sé si será un exceso porque yo... no, mejor la voy a dejar solo esa, con el detalle. Así que vamos a... ahí está. Vamos a dejar solo ese. Y voy a limpiar el pincel como si fuera un pincel para gel, con una wipe y alcohol. Siempre que vayan a limpiar un pincel, lo tienen que hacer en el mismo sentido de las cerdas, ¿sí? Sobre todo estos que son chatos para gel. Ven que yo no es que hago tra. Apretan un poquito y tiran para arriba. Y ahí, si quieren, bueno, pueden abrir un poquito y verificar, como en este caso que justamente tenía unos glittercitos. El top, quizás a veces te pueden quedar restos de glitter en el pincel, así que bueno, para evitar eso podemos ir chequeando. Lo que voy a hacer ahora es agarrar gel de construcción Clear, si lo encuentro. Este no es. A ver, Este es el que vengo usando para poner decoraciones y balines, esas cosas. Y como ven, está un poquito manchadito, entonces digamos que ya lo separé para eso en particular. Ahora, miren qué preciosura esto, qué belleza. Espero que, a ver... Uy, casi tiró todo. Vamos a ver si así se aprecia un poquito más. Pero no, nunca la cámara le hace justicia a los colores y lo que uno ve en vivo a lo que es realmente. Pero bueno, ya saben que después yo les subo fotos a las redes y demás. O mismo en la foto de miniatura, en la de la comunidad. Y ahí van a ir viendo con un poquito más de definición quizás lo bello que es esto. Es muy parecido a el fondo pero quizás como más... con deco más grande, ¿no? Esto de fondo es como bien miniatura. Así que bueno, con el gel les decía voy a agregar un poquito de deco. Así que voy a usar cristales y caviar. No, perdón, cristales no. ¿Saben la combinación que tengo ganas de hacer? A ver cómo queda. Es de las perlitas con el caviar dorado. Vamos a ver cómo queda. A ver, acá tenemos el caviar dorado, que ya debería estar comprando más porque se me está acabando. Y acá tengo perlitas. Otra opción que quedaría muy guachi hermosa serían estos cristales Pixie, todos tirados sobre una uña, pero eso lo voy a dejar para otra ocasión. Y esta deco que les cuento la quiero hacer en estas dos uñitas que tienen este color más champán, porque siento que va a resaltar mucho más. Así que voy a empezar a ponerle un poco de gel. Voy a usar este mismo, aunque con un liner sería más cómodo, pero bueno. Tengo ganas de hacer algo como de la mitad hacia acá, hacia el costado. Vamos a poner acá.
Saben que yo siempre prefiero pegar los cristales con gel de construcción porque queda mucho más adherido. Las clientas vuelven al service con los cristales en el lugar, no hay ningún problema, así que se los recontra recomiendo. Y con el mismo pincel voy a levantar, porque saben que yo tengo pincel de cera, pero no me llevo muy bien con el bendito pincel de cera. Así que voy a levantar una perlita. A ver. Creo que voy a agarrar todas medianas, como del mismo tamaño, a ver si encuentro. A ver, ya veo que hago lío. Tengo un platito para poner, pero ando fiaca. Esta podría ser ahí, porque como la uña es chiquita, no quiero ponerle una cosa súper gigante. Y aparte, quiero que quede delicado esto. Ahí está, ¿ven? Unas 3 perlitas me parece suficiente para esta uñita. Y ahora lo que quiero hacer es, pero ahora sí me va a convenir agarrar o un liner o el Dotting Micro Dotting. Uy, siempre tiro todo. Este Micro Dotting lo mojo un poquitín, un pelín en el gel de construcción y levanto súper fácil uno de estos balines, caviar o como les guste llamarlo. Ahí va. Y lo acomodo donde lo voy a querer. Ahí levanté 2, así que vamos a tratar de poner uno ahí y otro. Ay. Siempre termino peleándome con los balines estos. Ahí va. Como en la unión entre una perlita y otra, creo que le da un toque muy lindo. Ahí agarré como 3 millones. Vieron que uno mete el cosito y se agarran como 1 millón. Yo solo quiero uno. Ahí está. Ahí está. Vamos a reacomodar este que se quiere salir. Se quiere ir. Ahí está. Y no sé si agregarle, a ver cómo queda. Uno en la punta. Quizás uno, dije uno, ahí está. Y uno acá. Ay, sí me gusta, me gusta. Y una vez que termino de acomodarlo y queda como me gusta, como quiero que quede, voy a pasar a llevarlo a cabina rapidito para que no se me mueva el gel. Recuerden que el gel de construcción es autonivelable, autonivelable, como sea. Y eso hace que lo que pongamos se pueda chorrear. Así que para evitar eso, vamos a llevarlo rapidito a cabina. Si es mucha la deco que tenés que poner, te recomiendo que lo hagas por partes. Ahora, lo que tengo ganas de hacer es, en vez de hacerlo igual que el otro, hacerlo en el lado contrario. Así que voy a poner más o menos la misma cantidad de gel y tratar de hacer el mismo dibujo con el gel, básicamente. Esta media lunita acá en esta esquina. Y vamos a tratar de hacer lo mismo. De agarrar 3 perlitas, que si no me equivoco eran las de este tamaño. Espero no equivocarme, porque tengo el otro en cabina y no quiero que me queden desparejas, pero bueno. Todo puede pasar aquí. Ahí ponemos las... ¿Esta es más grande o parece? Es mi sensación. Esta vamos a tratar de que quede en la línea media de la uña, ¿sí? Que imaginariamente, si trazamos una línea, sea lo más recta posible. Y de ahí nos vamos para el costadito, acomodando las otras. Y ahora, lo mismo que en el anterior, le voy a acomodar balines o caviar, como lo conozcas. Es lo mismo, son estas bolitas que quedan tan bonitas, pero que son tan molestas de poner, que se mueven para todos lados. Le había puesto una acá en la puntita. Ay, ahí va. Y ahí está.
ahí quedó. Como el otro, este está desacomodado. Vamos a tratar de centrar. Ahí está. Divino, me encantó cómo quedó. Lo voy a llevar a cabina rapidito como el otro. Lo voy a poner 1 minuto porque, como les decía, es gel de construcción. Vamos a hacer que se seque muy bien. Ahí estamos con este. Ya estoy de esto, así que lo que voy a hacer es guardar las perlitas en su respectiva cajita, tratando de que no se me mezclen. Y realmente no sé si agregarle algo más, porque me da la sensación de que quedaría muy cargado. Y como les decía, a mí me gustaría más, o sea, lo hago tipo inspirándome en lo que a mí me gustaría para un diseño de novia, y creo que ahí estamos. Le pusimos algo azul para cumplir con el requisito de las novias de tener algo azul en la fiesta, en la boda, digamos, perdón. Le pusimos perlitas, caviar, colores perlados. Creo que ya estaría. Creo que es un diseño sencillo, pero muy, muy hermoso. Entonces, básicamente, este sería mi diseño ideal para mi boda. Espero que les haya gustado un montón, tanto como a mí. La verdad que esto de improvisar diseños es muy divertido. Así que si ustedes quieren dejarme, mandarme por mi Instagram, por un mensajito de privado de Instagram, algún diseño que les gustaría que recree, o que digamos me base en ese diseño para improvisar algún otro diseño, me encantaría hacerlo, así que no duden en mandármelos. Y de paso, cuando los haga, se los dedico, por supuesto. No olviden que este video es en colaboración con mis amigas de el grupo Juntas Crecemos. En la cajita de descripción van a tener el link, el enlace a los canales de cada una de ellas, para que vayan a ver el diseñito que nos trajeron cada una. Y que hoy a las 6 de la tarde, hora argentina, tenemos el estreno de mi curso gratis de Press On Nails, donde te voy a contar todo lo que sé sobre cómo armar este negocio. Y nos vemos a las 6 de la tarde, horario argentina. Voy a estar en vivo en el chat respondiendo a sus comentarios. ¡Chao!